Bienvenidos a una entrega más de nuestras cápsulas de vitaminas. Los saluda Susi y hoy estaremos iniciando Proverbios 28. Veremos los versículos 1 al 14. Ya estamos más cerca de terminar la serie. Espero que estén aprendiendo tanto como nosotros y sobre todo se sientan motivados a profundizar y estudiar proverbios del resto de sus vidas. Hemos escuchado muchas veces sobre el tesoro que contiene este libro, pero anhelamos que esta serie nos esté ayudando a comprender un poco más y a poder degustar por nosotros mismos el tesoro contenido en él, haciendo nuestras las palabras de Job 42:5. De oídos te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Veamos juntos Proverbios 28, que hace uso de la oposición o antítesis para enseñarnos principios sobre una vida en el temor de Dios en contraste con una vida en rebeldía contra Él. Comencemos con los versículos 1 al 3. Los rebeldes, desobedientes a Dios y malvados, padecen persecución, aunque nadie los esté persiguiendo. Esto es consecuencia de la maldición de Dios sobre ellos por quebrantar su ley. Sufren de una sensación de amenaza constante por la culpa y el pecado. Es su propia conciencia que los persigue y no pueden escapar de sí mismos. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Proverbios 10:24. Mientras que el justo sabe que lo es por imputación de una justicia que no era suya, sino de Cristo. Y el costo que pagó por ello no tiene precio. Sabe que su vida le pertenece a su Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Ha comprendido su redención y su conciencia, ya no puede acusarlo, pues está lavada por la sangre de Cristo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Y, si Satanás es quien le acusa, Cristo es su abogado. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2:1. Por eso mismo, así como el león camina con seguridad porque sabe bien que no hay otro depredador mayor que pueda con él, así el justo camina seguro porque su confianza está puesta en el Todopoderoso. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Cuando las naciones rompen los límites puestos por Dios, se convierten en apóstatas y abandonan la verdad revelada. Se produce una inestabilidad nacional que las lleva a frecuentes cambios de gobierno, luchas internas, divisiones entre el pueblo, inclinándose en una lenta pero segura caída moral. Pero una nación que pone al frente del Estado a personas piadosas con sabiduría y prudencia, o se apoya en ellas, puede alcanzar un orden duradero y estable, siendo una gran bendición para la sociedad. Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Proverbios 11:11. Un redimido sabio y entendido podría ofrecer un gran servicio a su país ante circunstancias cruciales, así como lo hizo José para Egipto, en Génesis 41, 38 al 41, Daniel para Babilonia, en Daniel 6, 1 al 3, y David para Israel, en 2 Samuel 5. En Salomón tenemos un ejemplo de ambas situaciones. Al principio de su reinado, Israel gozó de mucha prosperidad y prestigio, 1 Reyes 3, pero al final de su reinado abandonó al Señor causando la caída y división de su reino, 1 Reyes 11, 1 al 13. La lluvia torrencial es incontenible, impetuosa y furiosa. Cuando cae sobre los campos sembrados, destruye absolutamente toda la cosecha, dejando al sembrador con hambre y sin esperanza. Esto mismo hace la persona pobre que oprime y no tiene compasión por quienes están en igual o peor condición, tal como el deudor perdonado por su señor, pero que no perdonó a su prójimo. Pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Mateo 18:28. Seguimos con los versículos 4 al 7. Quienes desechan la ley de Dios, que rechazan su palabra, elogian y celebran a los malos que la desobedecen buscando su propia justificación. Hay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías 50:20. Pero los que la protegen, conservan y obedecen, combaten y resisten contra la maldad y el pecado. Horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Salmo 119:53. Los malvados no pueden distinguir lo correcto. Ellos tienen una concepción de lo moral completamente distorsionada y confundida. Sus mentes están entenebrecidas por sus pasiones desordenadas y el pecado. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Efesios 4:18.
En cambio, los que buscan la voluntad de Dios por el solo hecho de buscar ya entendieron mucho. Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7, 16 al 17. Hacer su voluntad, amar y obedecer a Dios, nos da en cada área y circunstancia de nuestras vidas, incluyendo en los momentos de mayor aflicción y dolor, un entendimiento y un conocimiento cada vez mayor de lo que es moralmente correcto. Es decir, poder discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo falso y lo verdadero, hasta alcanzar un pleno conocimiento. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 1 de Juan 2:20. Haciendo que nuestras conciencias obtengan todo lo necesario para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. 1 de Juan 2:27. Esto nos permite conducirnos recta, honesta y fielmente a la verdad, aún en medio de la pobreza y necesidad. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Romanos 5, 3 al 4. Lo que es mucho mejor que el rico que tiene una malvada doble conducta. Cultivar un carácter íntegro y piadoso es mucho más valioso que toda la riqueza que se pudiera obtener. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Proverbios 11:3. Es evidente que cuidar y obedecer la ley de Dios nos hace hijos inteligentes y distinguidos, como vimos en el versículo 5. Obedecer nos santifica y forja nuestro carácter. Apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Salmo 119, 115. Mientras que andar en compañía y en comunión con insensatos y libertinos, de pasiones desordenadas, trae vergüenza a los padres. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, 33. Transgrediendo el quinto mandamiento y desobedeciendo así la ley de Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, 4. Veamos los versículos 8 al 11. Quienes aumentan su riqueza siendo codiciosos, abusando del excesivo interés y despojando a su prójimo, las aumenta y acumula para el que tiene amor y compasión por los necesitados. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Proverbios 13, 22. De esta manera funciona la providencia de Dios. Las riquezas malavidas son reunidas para quienes harán buen uso de ellas y consideren a los menesterosos. Porque el hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar, para darlo al que agrada a Dios. Eclesiastés 2:26. Dios nos habla por medio de su ley, espera que le escuchemos y obedezcamos. Nosotros le hablamos por medio de la oración. Esto es comunicación. ¿Por qué Él nos escucharía si nosotros no le escuchamos a Él? La comunión íntima de Jehová es con lo que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25, 14. Cuando apartamos nuestro oído para no oír y obedecer la ley de Dios, cometemos una abominable asquerosidad al orar, porque nuestras oraciones no serán oídas. Estas son huecas, corruptas, sin verdad ni honestidad, porque nuestra mente, emociones y voluntad no están en ellas. Nuestra alma no es derramada, no hay súplica ni clamor, solo el eco de nuestras propias palabras. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Isaías 29, 13. Aquellos que mediante el engaño, la tentación o seducción buscan llevar a los justos a pecar, ellos mismos recibirán el castigo por ser pecadores, pero será aún más severo por buscar perjudicar a otros. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Mateo 18, 6 al 7. En cambio, los íntegros que buscan agradar a Dios recibirán su benevolencia, no por ser perfectos, sino por resistir al pecado y dedicarse sin reservas y honestamente al Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33. El hombre rico se enorgullece de su propia inteligencia, pues confunde su prosperidad y riqueza con sabiduría. No se es sabio por ser rico, sino por temer a Dios.
Un carácter sabio, forjado en la necesidad, es capaz de distinguirlo y examinarlo al punto de descubrir y conocer su verdadero estado miserable e insensato. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Proverbios 3:7. Terminemos con los versículos 12 al 14. Cuando los justos se regocijan y celebran su poder porque gobiernan, su comunidad o nación tendrá una brillante prosperidad y felicidad que va en aumento porque es bueno para todos. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Proverbios 14:34. Pero cuando los impíos están en el poder y alcanzan la prominencia, lo bueno y justo es perseguido. Las personas se ocultan porque son buscadas, saqueadas, reina la desconfianza, la sospecha y la opresión. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Para completar la maldad con sus manos, el príncipe demanda y el juez juzga por recompensa. Y el grande habla el antojo de su alma y lo confirma. Miqueas 7, 2 al 3. Se podrá vivir de la herencia de una generación justa, pero con el surgimiento de los impíos, ésta se irá agotando y los beneficios y libertades que trajo la justicia disminuirán lenta pero progresivamente. Quien se niega a sacar la luz y confesar ante Dios sus pecados, no tendrá bendición ni paz. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 32, 3 al 4. Mientras que el que reconoce y confiesa sus pecados, pero también se aparta de ellos mostrando arrepentimiento, tiene la seguridad del perdón de Dios, pues el perdón no es dado solo por la confesión del pecado, sino por la obediencia al abandonarlo, y por eso Pablo nos llama a trabajar sobre nuestra salvación. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2, 12. Porque aquel que vive en el temor de Dios se entristece por su condición y se humilla ante el Señor, lo reconoce y obedece. Es dichoso y bendecido. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Salmos 119:1. Mientras que aquel que cierra su mente y emociones con incredulidad a la palabra de Dios, se vuelve insensible hacia sus hermanos en la fe y no quiere oír las amonestaciones. Su voluntad le seguirá y terminará desobedeciendo y precipitándose a su destrucción. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Hebreos 3, 12 al 13. Este proverbio es un constante contraste entre una vida en el temor de Dios y una vida que abiertamente lo rechaza y desobedece. Una herramienta sumamente útil para examinar la condición de nuestro corazón delante de Dios y el desarrollo de nuestro carácter a la luz de Cristo. Me despido hasta la próxima cápsula con la siguiente pregunta. ¿Está tu conducta reflejando un carácter piadoso?